Shalom, Rabino. Oh, Gaviakov, Qué big honor volvernos a ver. influencer, big influencer. ¿En cuántos canales estás que no hay mejores? Sí, sí, he podido, Baruch Hashem, llegarle un poco a los talones, Raf. Ya. No, no, en cantidad, olvídate, me ganaste. Ole al Kulam, No creo. ole al Kulam. La verdad, sí, unos cuantos millones al mes. Esos Sí, buenos 7 millones de gente. 7 meses. Sí, alguien me sacó la cuenta. Entre X, todos los. Sí, no, bueno, sumándole eso, sí llega como a los 10. Ya. Sí, y Rafi, siempre me acuerdo, como hay muchos haters, siempre me acuerdo de la frase cuando nos graduamos del colegio, que fue esta, de la más que luce, que siempre, entre más ustedes vayan a tener un título, un cargo o algo de responsabilidad, más críticas van a tener. Así que para medirlo, creo que me parece un buen sistema. Entre más Oh, hate, uno más... mm. Y Ravi, el video que habíamos hecho, una entrevista de por qué los judíos son ricos, creo sí, ya llegó a buenos, ¿cuántos? Unos 20.000 personas. Yo lo vi ese, yo lo vi. ya. Se llegó a 24.000 personas. Rabiaco, Olam Hadash. ¿su perro, el rabino, está presente? Sí, sí, por ahí anda haciendo matrimonios. Explíqueme, explíqueme, explíqueme. Hay una institución fantasma que uno puede comprar títulos de rabino por 150 Ah, dólares. claro, sí, 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 sí. Entonces yo hice una parodia de eso, que efectivamente Sí, mi sí, ya perro me contaron, ya imaginario. me contaron, ya me contaron. Sí, Pero le sacaste unas mijash que nazis, Faradi. sí, una liberal independiente, para ser exacto. Fantasma. Bueno, Sí, muy bien. sí. Perdón, Brishut, con el permiso de ustedes, Ya. Rapanim. Primero el Rav Goshmir. Esta reunión por el This meeting is horario, being recorded. esta reunión por el horario, tuvimos que hacerla a esta hora porque en Israel es bastante diferente el horario. Pero bueno, obviamente no iban a la mayoría de la gente que quiere verla no va a estar no va a estar online, digamos, no va a estar en este momento, sino va a ser asincrónico, vamos a grabarlo, por eso lo estamos grabando y por eso lo estamos grabando y Besat Hashem lo vamos a subir, creo que Raúl usted también lo quiere para el canal, yo también lo pienso poner. Eh, Así que después lo van a poder ver la gente, pero bueno, quería empezar por usted más que nada, Rabiaco, para poder cumplirle con el horario. No, muchas gracias por la invitación. Para mí un honor gigante y creo me siento un poco diminuto que Raf Goldschmidt esté acá. Es uno de mis mentores desde que tengo memoria. Así que para mí es un honor muy, muy grande poder estar en este espacio. También veo los nombres, conozco a gran parte de ustedes. Y el tema de Irán, hay que explicar el contexto. Y el contexto es que después del 7 de octubre todo cambió. Toda la mentalidad cambió. Una de las grandes promesas, y esto lo recuerdo de niño en Kineret, y esto lo recuerdo con toda mi educación en el colegio, es que no podemos dejarnos hacer otro holocausto, no podemos dejarnos hacer otra Shoah, y parte de esa promesa histórica que se nos hizo en la generación anterior, la de nuestros abuelos, es que el Estado de Israel cumplirá esa función. Y ocurrió el 7 de octubre. Y el 7 de octubre fue básicamente un intento de holocausto, fue un genocidio en micro, que logramos parar porque tenemos un ejército. Entonces, el paradigma de que Israel tenemos que ser el país que estamos a la defensiva aguantando hooks y jabs hasta que reaccionamos de que nos están golpeando y nos defendemos, ese paradigma se rompió y ese es el contexto de cómo todo se desencadenó hasta lo de Irán. La guerra con Irán no empezó el mes pasado, ni en junio del 2025 ni el 7 de octubre. Es una guerra que desde que el régimen iraní tomó Irán el día uno empezó. ¿Cómo es ese contexto? Irán fue un país que tuvo muy buenas relaciones con Israel. De hecho, el anterior, el que fue rey de Irán, lo que ese cargo en persa llaman Shah, él fue, le hicieron un golpe de estado y el Shah terminó exiliado y todo eso, pero él tenía una gran cercanía a Occidente, a Israel, a diferencia de este nuevo régimen que se tomó el poder de Irán,
que es súper hostil a Israel, que son musulmanes. Hay dos escuelas principales del Islam y una es la chiita. Ellos son de la escuela chiita, que es la minoría del mundo islámico, y son muy hostiles contra Israel. Debo decir que no todos los chiitas cumplen esta rama. Hay chiitas que están en contra del ayatollah. Yo tengo, por ejemplo, en redes sociales diálogos con chiitas que también son religiosos y cumplen todo. Y dicen, no, los ayatollas en verdad son gente como el ISIS chiita, es como haberlo llevado a la mil. Pero ese es el gobierno que se tomó Irán y la situación que hemos visto desde hace 47 años, cuando Irán cambia este régimen de la noche a la mañana, literalmente, es la prédica de la destrucción total de, primero, el gran Satán. ¿Quién es el gran Satán? Estados Unidos. Pero como hay una piedra en el zapato antes de llegar al gran Satán, ese es el pequeño Satán, así nos dicen, ¿sí? No, no son términos como cínicos que estoy diciendo, así nos dicen los medios. El pequeño Satán somos nosotros, Israel. La narrativa que ellos presentan en Irán como para justificar que Israel debemos ser destruidos, y ellos lo dicen así chill, abiertamente, como no, es que Israel son el cáncer de Medio Oriente y deben ser extirpados. Hubo uno, quizás el que más lejos llevó esta narrativa y que fue una de las épocas más dramáticas en la diplomacia exterior israelí, fue un presidente llamado Ahmadinejad, que su memoria sea borrada, porque en verdad ya no está entre los vivos. Que Ahmadinejad, el tipo, predicaba la destrucción de Israel, pero abiertamente. Y luego de él hubo otros presidentes que se camufló mucho más la narrativa, pero eso fue lo que empezó a alertar las alarmas de Israel de que Irán busca una destrucción tal cual, factual de Israel por medio de un programa nuclear. Entonces, Israel con su gran servicio de inteligencia, y ustedes han visto el excelente servicio de inteligencia tan bueno que pudo colar 5.000 Vipers en las filas de Hezbollah, que puede la fuerza aérea israelí darse paseos como Pedro por su casa en los cielos de Teherán y por los cielos de Irán. Y cómo es posible que Israel tiene una fuerza aérea que puede volar por los cielos de Irán sin que derriben los aviones, porque hay un servicio de inteligencia muy entrelazado en Irán, y por eso de facto se sabe con certeza que Irán ha desarrollado uranio. Ok, ¿cómo se hace un arma nuclear? También soy ingeniero químico, dato curioso. El arma nuclear necesitas tener elementos radioactivos, en este caso el uranio, y si tú lo enriqueces, es decir, si haces como elevas los isótopos, no importa, pero el punto es que si enriqueces el uranio a cierto porcentaje, puedes hacer armas nucleares. Entonces, ¿qué dice Irán? No, nosotros vamos a enriquecer el uranio para propósitos civiles. Pero se vio que tienen uranio enriquecido al 60% y eso es una cantidad que ya es con propósitos militares 100%. Así que Israel no estamos, o sea, el Israel el post 7 de octubre no es el que se queda esperando que Irán haga un arma nuclear, ¿sí? O Israel de hoy es el Israel que vamos a tomar un paso antes, evitar de que Irán desarrolle un arma nuclear. Hay un glosario que quiero compartirles, que lo anoté por si son términos que toda persona que está en este conflicto debe conocer. Y también les voy a hablar un poco de cómo es mi experiencia como israelí en todo este conflicto. Pero hay unos términos importantes y uno es el eje de la resistencia. ¿Qué es el eje de la resistencia? Es que Irán no están solos. Lo que Irán han hecho es una serie, o hicieron durante un tiempo, fue una serie de aliados para cumplir su objetivo de acabar con Israel. Y, y nuevamente el argumento de ellos es que como está el expansionismo occidental y quieren socavar a la nación islámica, entonces Israel es como este gran representante de esta hegemonía islámica que estamos interrumpiendo, o de este daño que le estamos haciendo a la nación islámica, ¿sí? Entonces, Irán hizo aliados durante todos estos años, muy bien organizados, y acá debo decir algo en mérito de los persas, y es que los iraníes, los persas son gente muy inteligente. No sé si ustedes han conocido persas, no hablo de los judíos persas, sino persas tipo iraníes, son gente full inteligente, son personas que hacen startups, pero el tema es que en Irán ahora están utilizando su inteligencia para algo negativo, ¿sí? No todos. Hay los iraníes que están en el exilio, muchos son pro-israelí, o sea, explícitamente, y apoyan a Israel y ondean banderas de Israel, pero el régimen de Irán está utilizando su inteligencia para algo negativo, y entre esa inteligencia hicieron una hegemonía muy importante en Medio Oriente. Irán, y
No sé si yo puedo compartir el mapa. Creo que sí, listo, Em, acá. Ahí está. Ustedes pueden ver este mapa. Ese es el diminuto Israel. Israel, tenemos un vecino, Jordania, después otro vecino, Irak, y acá está Irán, que es gigantesco, ¿sí? En verdad, ese es un David contra un Goliat. Irán, eh, sí, una metáfora para explicarlo es que es un pulpo, Irán es la cabeza del pulpo y un tentáculo lo puso en Irak, otro en Siria, otro en Líbano, otro en Yemen, y así, ¿sí? Oman, aunque son chiitas, no tienen tanta afinidad con Irán. Ese es otro dato curioso. En ciertos casos sí, en ciertos casos no. Pero lo que Irán hizo, es más, los tentáculos de Irán, ¿saben hasta dónde llegaron? Hasta aquí, hasta Venezuela. De hecho, Irán, y hay un general en Colombia que él hizo toda una investigación de cómo hay células chiitas pro régimen iraní de Hezbollah que entraron a toda esta zona de Colombia, a todo el norte de Colombia, y obviamente esto fue con pasaportes de Venezuela, no, dije obviamente, pero se mostró que fue con pasaportes de Venezuela, y así entraron en Colombia. Lastimosamente merodean muchos miembros de este grupo terrorista que se llama Hezbollah. Hezbollah es un grupo aliado, digamos, de Irán, y que siguen los parámetros de Irán y las órdenes de Irán. Irán son los que les da la plata, ¿sí? Y ellos están en Líbano. El punto es que eso se llama el eje de la resistencia. Hay otro término que tienen que conocer que es proxy. ¿Qué es proxy? Proxy es como un enviado. Y esto escuché una analogía interesante y que combina mucho con los persas. Cuando uno juega ajedrez, los primeros que uno manda son los peones, que son muy importantes, pero los peones uno sabe que inevitablemente van a ser comidos, pero salen al campo de batalla primero. Irán es el jugador de ajedrez y sus proxies son todo ese mapa. Hezbollah, Hutíes, o sea, mandan milicias de Irak, manda a hacer terror por todo lado. En Argentina mandan a volar una embajada, mandan a hacer terror por todo lado para hacer lo que se conoce, y ese es el siguiente término, el anillo de fuego. Ese es otro término israelí que es el anillo de fuego, que son todos estos grupos rodeando a Israel, los llamamos anillo de fuego, que son Hezbollah y que son los hutíes y que son Hamas también, que están financiados por Irán. O sea, todo el terror que Israel hemos enfrentado durante Israel, lo dije corto, que Medio Oriente hemos enfrentado durante las últimas décadas ha provenido de Irán, financiados por Irán, apoyados por Irán, en cierto modo también por Qatar, pero en la mayor medida ha sido por Irán. ¿Ok? Entonces, esos son conceptos importantes a decir. Ahora, quiero pasar un poco al Puedo, lado humano. perdón, acá me están preguntando en el por chat, me están preguntando también, aprovecho de decirle que manden sus preguntas. Eh, Aparentemente Ahmadinejad está vivo todavía, no sé por qué. Ah, Sí, quizás dije un dato falso. sí, Quizás me equivoqué. Mi actualización es que está muerto, pero puede ser que está vivo. ok, porque como que había salido como un fake news o algo así, que estaba muerto, pero parece que estaba. ¿Ok? Entonces, me toca revisar. Quizás es fake. Ujú. Ok, ok, ¿Está bien? Es una buena aclaración. perdón, sigan. Em, no, puede ser que sea un dato falso. En todo caso, em, Irán es una amenaza tan brutal que Estados Unidos entró en guerra con ellos. Estados Unidos, y existe ese mito que uno ve en redes sociales de que Israel controla a Estados Unidos. Me parece demasiado infantil ver la geopolítica de que Bill le dice a Trump qué hacer. No, no creo que funcione así. Estados Unidos tiene su interés de por qué entrar con Irán, y nuevamente les voy a mostrar el mapa. Eso es algo importante que no siempre o sea, que hay veces se ignora. Irán. Em, si ustedes se fijan, el planeta Tierra, gran parte de los productos que muchas personas consumimos en el mundo viene desde China, o bueno, de Oriente, pero para que lleguen desde China hasta la sociedad consumista occidental, tiene que pasar por un camino, o por dos caminos posiblemente, y son estos dos. Porque una forma es la forma terrestre, pero es muy cara, porque para lo que puedes llevar en un barco, tienes que llevarlo en miles de camiones. Entonces es mejor mandarlos por barcos. Entonces hay dos formas de atravesar el mundo, o sea, desde que salga de China, India y toda esta zona del mundo, para poder pasar y cruzar son estos dos. El primero es este, Bab el Mandeb, que es un estrecho que, por nuestra desgracia, controla, o los hutíes, que son un grupo terrorista también chiita,
proxy de Irán, ellos tienen control de toda esta zona de Yemen. Yemen es un país que está en guerra civil, es la peor crisis humanitaria del mundo a propósito, y está dividido en dos. Y justamente la mitad que está cerca a Bab el Mandeb es la de la que los hutíes están ahí. Los hutíes en el año pasado, para datos, ¿sí? Por acá pasa el 17% del comercio mundial. Es demasiado. O sea, si meterse por acá es tocarle el bolsillo a toda Europa y por eso les molesta. Em, entonces, lo que hicieron durante mucho tiempo fue hacer ataques piratas, ir a atacar barcos de Reino Unido y todo esto bajo órdenes de Irán. O sea, si Irán les dice hagan, ellos efectúan. Pero hay un estrecho aún más importante, dice este, Hormuz, que acá pasa 20% del petróleo del planeta Tierra y Europa dependen de ese petróleo. Europa no tienen esa autonomía energética y por eso lo que ocurre en Hormuz tiene un efecto inmediato en Europa. Entonces, si uno entiende como el patrón, sí, bueno, se metieron con Maduro, uno entiende que hay temas energéticos, obviamente, pero geopolíticos, porque Maduro es alianza con Rusia, China e Irán, y luego el Estrecho de Hormuz tiene tanta influencia, y la mismo tiene el que nutre de petróleo a China es Irán. Entonces, Estados Unidos tienen sus intereses que no los voy a discutir porque no me importa. Lo que me importa son los intereses de Israel y los intereses de Israel es que sigamos existiendo. Entonces, yo creo que aunque Estados Unidos se meta en la guerra o no se meta en la guerra, Israel iba a hacer esta operación como lo hizo en junio del 2025. Y sale en junio del 2025, en un viernes en la mañana, y me recuerdo porque yo recibí la llamada para ir al ejército, se abre la guerra con Irán. De repente vemos fotos de edificios de Irán con huecos en la pared. No sé si recuerdan una foto muy icónica de que el general principal del ejército iraní fue dado de baja por un misil de precisión perfecta israelí. Y uno dice como, bro, literal, Teherán está a unos 1500 kilómetros. Como un avión israelí llegó hasta esa habitación de ese señor. Es una locura. Pero me acuerdo en la mañana me llaman, Yakov empezó la operación, no habíamos llamado reservistas para que sea un efecto sorpresa, pero a ponerse uniforme y bueno, sabemos la historia. Quería, Y perdón, sí, cuando termina usted, quería preguntarle sobre este punto, sobre el punto de ser un soldado israelí, un colombiano, soldado israelí, cómo se siente esa llamada, cómo la siente su claro. familia esa llamada. Entonces, bueno, paso allá de una. Em, Primero, como familia, es lo que más duele. Yo he estado en el ejército más de 300 días. Desde octubre, fui llamado en octubre de 2023 y hasta la fecha he estado más de 300 días en el ejército. Eso es, no sé si las personas han estado de viaje una semana lejos de la familia. Ahora imagínense estar de viaje, pero no es de viaje, es en guerra y es estar bajo fuego y es estar en situaciones muy peligrosas y sabiendo que uno está lejos de la familia es difícil. Es realmente difícil, pero también es muy difícil volver, aunque uno no crea. Hay, no voy a decir que tengo problemas de PTSD porque nunca voy a admitir que los tendría, pero sí uno cuando vuelve uno sí siente que hay cosas que uno se vuelve mucho más sensible, hay ruidos que molestan mucho o que alteran mucho, cosas por el estilo. Pero en cuanto a la parte emocional, preocupa mucho a mí en lo personal cuando me llamaron para lo de Irán, me preocupaba mucho. O sea, más de mi situación, me preocupaba más mi familia, porque no sé si se acuerdan en los videos de junio del 2025, junio-julio, que parecía como meteoritos. Las fotos de los videos de los misiles de Irán era como un apocalipsis. Entonces imagínense, uno como soldado le llega esa imagen, uno se mete en películas de que es el fin del mundo. Uno dice, wow, empezó la guerra con estos miles de misiles que nos dijeron que Irán tenía y mi familia están ahí, no sé si un búnker va a resistir uno de esos misiles, un misil de esos, entonces la situación de estar en el frente con la familia atrás sí es muy dura. Yo no solamente fui llamado, mis otros dos hermanos fueron llamados y eso también para mí fue un peso duro porque uno como mis hermanos son muy cracks, uno es un comandante,
en una de las, digamos, grupos del ejército, y otro está en una unidad de fuerzas especiales como la de Fauda, para que entiendan el nivel, ¿sí? Es chistoso, justamente el más blanquito y pelirrojito de todos es el que está en esa unidad y no nosotros, no yo. Pero en todo caso, Fauda es como, para los que no saben, es una serie de como de espionaje israelí, ¿sí? Entonces, él está en esa unidad. Y es muy extraño para mí que, aunque yo sé que ellos son muy capaces, pensar que mis hermanos están ahí en situaciones ultra peligrosas. Y vi un video de mi hermano, Aarón se llama, o sea, en batalla, los escombros y corriendo y dispara un misil y sigue, y yo como, o sea, parece una película. Y eso también es un peso muy duro para mí. Pero es la realidad de casi todo israelí que está en combate, que es como el 10% del ejército, de los que servimos, ¿eh? Pero eso es en el lado emocional. Pero Digamos, resultó, digamos sí, con tu familia cercana, vos llegás, ¿qué pasa? ¿Te vas a ir? ¿Cómo se lo explicás? Que, o sea, o ya saben, vos le decís, no, me llamaron y ya. O hace falta que te sientes. ¿Cómo funciona no. ese momento? No, no hace tanta falta, mi esposa ya entiende. Sé que hay familias que sí es muy dura la separación. Mi esposa, ella es originaria de Estados Unidos, ella también hizo el ejército y fue comandante de una unidad de combate. Así que ella sí tiene ese switch, el switch de ahora empezó modo guerra. Entonces tengo la suerte de que mi esposa es una leona que entiende eso. No es todas las situaciones, no es en todas las casas, pero en la mía sí. Los niños están tan acostumbrados que, por ejemplo, ellos ven a un soldado en la calle y ellos dicen, ah, como papá o Miluim. O sea, su imagen de un soldado es papá, es Miluim. Entonces, eso creo que sí está muy rayado en su corazón. eh, en cuanto a las otras secuelas de la guerra, como cuando hay alarmas, ellos ya entienden qué significa. No entienden el daño que causa, pero entienden qué es el proceder que tienen que hacer. Ese tipo de cosas como que han sido mucho más absorbidas por el caso de mis hijos, ¿sí? Así que lo hemos sabido amortiguar muy bien, y bueno, ese es el caso. Ok, perdón, acá me están preguntando también por chat, por favor, insisto de nuevo, los que quieran, o por mi WhatsApp, o por acá. Me están preguntando, mencionaste antes el tema del antisemitismo, entonces con los medios, tuve el otro día una reunión acá que se hizo en la comunidad, y hay mitad de las personas que creen que tendríamos que bajar perfil y no hablar mucho porque si cuando hablamos de Israel o de lo que sea eso genera antisemitismo, o sea, los antisemitas se revivan y en la otra mitad dicen no, tenemos que hacer asbará y tenemos que explicar lo que está pasando, lo que realmente está pasando, más o menos lo que usted hace con el canal. Entonces la pregunta es, ¿qué piensa usted? ¿Qué posición, qué postura debemos tomar nosotros? Nosotros, quizás usted como influencer, tal vez sí, pero quizás el público en general, quizás tenemos que jugar más de callados. ¿Qué piensa usted con respecto a eso? Esa es una pregunta y después me hicieron otra, la dejo para después, perdón. Sí, sí. Yo creo que algo que ha sobresalido en nuestra existencia como pueblo es cuál es el secreto de que el pueblo judío, a pesar de todo, estamos acá. Yo le he echado mucha cabeza y creo que es la unión. Que si el pueblo judío estamos unidos, y estamos organizados, estar unidos no es solo te amo, hermano, es estar en sintonía, estar en el mismo barco. Entonces creo que Colombia tiene una de estas ventajas de que en este tema está organizado, de que hay un cuerpo en Colombia que hace esto, que se encargan de ser esta voz. Yo creo que si la persona personalmente quiere contribuir, nadie le va a poder poner los frenos. Y si una persona se quiere quedar callado, no creo que se tiene que sentir mal. Porque yo creo que no todos están hechos con esa piel de acero para poder enfrentarse ante eso. Porque es difícil. Y también el hecho de no conocer todos los datos y está bien. Y yo creo que no todo judío tiene que sentirse en esa angustia de no, cómo puedo ayudar a mis hermanos que están en el ejército. Yo creo que si el judío sabe que está en el lado correcto y apoya, y por lo menos que tome, sea parte activa en la comunidad. Eso ya es ser parte de que estamos en el mismo barco. Ser activo, no me refiero ahora a que se ponga a rezar todos los días, me refiero a que sea parte de la comunidad, o sea, que tome 1000 eventos todo el año, para mí eso es lo que nos ha permitido sobrevivir milenios. Y que las directrices de cómo reaccionar, cómo no,
Creo que hay un cuerpo encargado en Colombia que hace esta labor y creo que debería ser así, porque del modo que Israel tenemos un ejército que está estructurado. Yo creo que debería haber un Sahel, un ejército de Asbará, pero para que haya un ejército de Asbará tiene que haber un mefaked, un comandante. Entonces creo que se empieza por ahí y ese cuerpo ya existe y creo que y si este cuerpo, Confederación de Comunidades, quiere reclutar personas, ¿sí? Reclutar nuevamente en términos de personas que se unan a hacer esclarecimiento, que lo reclute y que se organicen, pero siempre bajo directivas que no estén dispersas, porque puede ocurrir el escenario que un judío diga algo grave, una burrada que en verdad que no sea correcta, ¿sí? Como lo que dije Ahmadinejad es un dato fake y quien controla que alguien diga eso en los medios y digan, oh, la comunidad judía dijo X o Y, es grave. Entonces no creo que tampoco hay que desatar a todos, sino que hay que hacerlo con los parámetros, esa es mi opinión. Ok, perdón. Yakov, Tengo, tengo una dos pregunta. preguntas en el tintero. Yo quería saber si el Rab quería hacer una pregunta o quería opinar. Sí, no, quiero una pregunta. Y pues yo no encontré la respuesta. ¿Qué sabemos de la comunidad judía en Irán? No, no, Raf, yo también me pregunté lo mismo y no sabemos mucho. Sabemos que hubo ejecuciones de un par de miembros de la comunidad, ejecuciones tipo, hubo varios que fueron llamados, no sabemos, pero el problema de Irán es que como el internet está cerrado, entonces no se salen mucho las voces, pero Irán es una de esas comunidades judías que tiene su eh, amor por Israel, pero, y lo digo porque conozco iraníes que han hecho alía desde los años recientes, ¿sí? Que vienen a Israel y dicen, bro, en Irán la comunidad judía son pro-israelíes, pero les toca decir que no lo son. Les toca bajar la cabeza y decir, oh, sí, el régimen sionista y empezar a hacer un bluff, pero no es así. Es posible que hayan judíos que sí son así, ¿sí? No estoy diciendo, pero en general, pero vimos, por ejemplo, los manifestantes que se bajaron a 30.000 personas que manifestaron, no sabemos, Raf. Yo también estuve buscando y se sabe muy poco. Ok. Perdón, Rab, ¿tenía una pregunta más? No. Ok. Con permiso. Tengo dos preguntas. La primera, la señora Ida nos pregunta, buenas tardes, ¿cómo lleva Israel la guerra y la combinación con la vida cotidiana? Esto es uno de los temas más, miren, Israel, a diferencia de un país como Rusia, que se pueden dar el lujo de estar en una guerra con Ucrania durante años, Israel creo que no, como somos un país muy pequeñito, creo que ese lujo no lo podemos dar a tan largo plazo. Israel es de esos países que toca ir y hacer un golpe como David a Goliat, durísimo, y acabar lo más antes posible el conflicto. En Israel, como yo lo estoy viviendo, ¿sí? En tiempo real, es que mis hijos no han ido al GAN, Jardín. al colegio, durante todo este mes. Y tener a niños en la casa durante un mes, con sirenas, no es tan sencillo, ¿sí? Eso, yo que tengo la bendición de Hashem que me permitió que mi trabajo sea redes sociales y si yo hago un selfie puedo tener Parnasá. Pero no es la situación de todos. Hay personas que los trabajos fueron limitados, hay personas que para viajar te suena la sirena en el camino, en el tren. Es una realidad bastante extraña, pero Israel como Israel, si algo sabe el israelí es la resiliencia, es muy loco. Tú ves personas que encontraron la manera de trabajar, de todo. Entonces creo que la resiliencia también se ve, pero sí es agotador, debo decir, pero no es el fin del mundo. Al final de cuentas, Israel, su economía sigue. Lo que sí se siento desgaste es el tema del ejército. Yo también fui llamado la semana pasada, ¿sí? A hacer una operación aquí, no importan los detalles, aunque salió en las noticias, pero eso desgasta. El ejército, los soldados, tú vas y sí se escuchan las voces de que hay tensión en la casa, una vez más, la esposa se queda sola con los hijos y todo esto. Esa tensión existe, pero de Israel como sistema creo que seguimos bastante bien a pesar de todo. Ok. Tengo otra pregunta. Rab. Eh, Justo por la cantidad de días que vas tú a Miluim y toda la gente, ¿subió el resentimiento hacia los Haredim que no van al ejército o ya se acostumbraron a eso y en la población no se mueve los das veloná? Pues no he hecho un censo de eso, pero hablando con la gente sí, se siente. Y yo en el fondo trato de decirme que no, porque bueno, Torah y todo eso, pero en el fondo creo que, y escuchando a las personas, sí se siente dicha asimetría.
Es la realidad, porque ahora se habla de que se necesitan 20.000 reservistas. ¿De dónde nos sacamos 20.000 reservistas? ¿De dónde? Es fácil, un barrio no sé, en Beitar Illit, yo qué sé. Entonces, sí es un tema que arde. Ok, una pregunta más que tengo ahí anotada. Por favor, también repito, los que quieran preguntar, manden. Tengo anotado, usted está expuesto, dijo antes que 10 millones por mes o lo que sea de personas que le ven la cara. Em, ¿Cómo es? ¿Usted no tiene miedo? De repente va a viajar de vacaciones, se va a Chile o se va a algún lado y de repente dice, uy, mira el judío, ahí está el sionista, ahí está el quien sea. ¿Cómo maneja eso? Sobre todo, ¿no? Cuando viaja solo, qué sé yo, pero si viaja con la familia o... Bueno. Sí, sí. La cantidad de amenazas de muerte son masivas. Los invito a, si ven mi página, tengo una página en redes sociales, se llama Filosofía Judía. Entren en los comentarios y un gran porcentaje son amenazas de muerte. A mí, yo me río porque me parece, he visto la muerte muchas veces y como que no, y sigo acá. Por otro lado, hay muchas, lo probé en una transmisión en vivo, estaba en un live y subió un musulmán y hablé y el musulmán me dijo, si vienes a Barcelona, voy a romperte y me amenazó. Y yo dije, público, díganme si hay alguien de España y está en España, viene y es mi guardaespaldas. El chat se llenó de banderas de España. Se llenó. Todos, "Ah, acá te protegemos". Entonces, sí, por un lado existe ese temor y creo que hay personas con una mucha más visibilidad que yo, personas que, no sé, personas, digamos, Tzipi Livni, ¿sí? Yo qué sé, cualquier ejemplo, que son sionistas y tienen su narrativa y van y le dicen en la universidad, le dicen, no, pero tú eres repugnante y le dicen cosas así. Y bueno, sigue su vida y existen escenarios peligrosos, pero bueno, tienes tu seguridad. Yo me siento bastante seguro a pesar de eso porque creo que hay más luz que oscuridad, por lo menos en las personas que me siguen. Ok, perdón, ahí está mi hermano Nisim. Eh, no sé, creo que podés silenciar o te lo tengo que silenciar yo. Ahí, fíjate ahí estás. No, micrófono Abrí el no. micrófono, se te apagó el micrófono de nuevo. No. A ver ahí, Nisim. Ahí va. Ay, Ahora me ay. escuchan. Sí. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, te quería preguntar, Jacob, el tema de tu canal tiene mucho impacto, mucha gente te conoce aquí en Colombia y en Argentina. Mi preguntas son una con respecto a tu canal, a tu exposición, que un poquito de lo que estaban hablando. Si pensás que vos dijiste con sabiduría que tiene que ser coordinado, que no cualquiera hable porque eso puede hablar cosas que perjudiquen más de lo que ayude. Y aquí tenemos lo que son en el Galú, tenemos las Keilot, ¿no? Los Badata Keilot, las federaciones. Y que ellos coordinen quién y que sea alguien preparado y no nos haga perjudiciar. Pero ¿pensás que, por ejemplo, lo tuyo sí convence a alguien que de repente decía, che, no me gusta lo que está pasando en Palestina y gracias a tus videos ellos se informan y de repente empiezan a entenderlo un poco más? ¿O sentís que es solamente los Yehudim que miramos y que ya somos a favor y bueno, entonces estamos conectados y nos das datos y nos conmoves a nosotros, pero que a ellos no cambiás? O sea, quería saber si vos sentís que tenés un impacto también, si te pasó que alguien te cuente, yo no pensaba así y ahora gracias a tus videos me interioricé y ahora como que quiero más a los Yehudim. Y la segunda pregunta es o sea, yo soy pro ejército, hice algunas cosas que pude, ¿no? En la vida con ese tema, y creo que los religiosos todos deberíamos ayudar a la Medina, haciendo, ¿no? Como dice la Torá, que todos tienen que ir a la Tzabá, el que puede, y etcétera. También creo que el Abrej y lo que es un Bnei Brak y un barrio religioso ayudan a traer niños Yehudim y a darle Torá, darle judaísmo, porque si no la Medina quedaría en lo que no es nuestra esencia, ¿no? Entonces yo estoy un poquito ahí en los dos lados. ¿Pensás que es real en la necesidad de números de Hayalim religiosos o es un poco un tema más de justicia social, de decir por qué ellos no van? Bueno, la primera pregunta, si he cambiado la postura de personas, sí, me lo escriben o sea, mis mensajes están llenos de eso, como, yo antes se los odiaba, pero ahora no, ahora creo que ustedes son la primera fila. Pero, ni si llegaste justo al punto. Gran parte de mis videos no son para convencer.
en el aspecto de la guerra pro-Israel. Mi objetivo, y esto algo me habrá enseñado el Raf, por lo menos Kineret, y es que el judío siempre nos han hecho una mala propaganda. Si no matamos a Dios, entonces trajimos la peste negra. Y si no matamos niños, y lo cualquier otra idiotez. Así que siempre creo que convencer es lo de menos al otro. Pero convencerlo a uno, a los judíos y saber que tenemos los argumentos y estamos en la verdad, para mí es, o sea, de mis objetivos top es Am Israel. Si Am Israel sabemos la verdad, para mí es lo que en verdad importa. Pero, y los invito en mi página, ¿cómo está catalogada mi página? Como política. Porque lo que me gusta apuntarle es que las personas tengan un enfoque en la política que sea más pro-israelí. Por ejemplo, si está un Milei, yo le digo a las personas, Milei, 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 y trato de empujar la idea de que Milei hay que votar por él. O por ejemplo, un Santiago Abascal es un pro-israelí y no es como Pedro Sánchez, entonces le meto a las personas la idea de... Entonces, como me gusta apuntarle no tanto a que estén a favor de Israel, sino que le apunten a gobiernos que hagan algo más productivo por Israel. Entonces, creo que también me gusta apuntarle hacia allá. Sobre lo segundo que decías de los Abraham, me invitó una influencer llamada, en redes sociales se llama Sisi Emperatriz, ella es más conocida que yo, por lo menos en Argentina, y me invitó para hablar sobre por qué los Haredim no entran a Tzabá. Ahí le dije toda mi perspectiva y es que no, aunque en el fondo creo que sí deberían entrar, también los entiendo y también entiendo la importancia de la Torá. Así, creo que ahí se te puede resumir toda la pregunta, pero para resumírtela sobre un pie, em, creo sí, como tú decías, que tienen que entrar a Tzabá. Creo que es un tema político tratar de reclutarlos, porque hay muchos otros sectores de Israel que no son Haredim y no hacen Sabá, que son laicos que no hacen Sabá, ¿sí? O por ejemplo la idea de por qué no reclutar a los árabes, vámonos más extremo. Entonces, todo este tipo de dilemas hipotéticos, entonces sí, en parte es político, lo entiendo perfectamente, pero me duele que no ayuden. Entonces, está esa tensión, por supuesto. Ok, perdón. Yo no sé, tengo una pregunta más, pero antes quiero saber si el Rab tiene alguna aclaración, algo que decirnos. No, no, no. Está más claro. No Ok. canta un gallo. Tengo una pregunta más acá. ¿Qué están hablando en Israel? ¿Qué se dice en Israel con respecto, no sé si están llamando más reservistas? Porque ahora, no sé, ahora que se está hablando de que Estados Unidos quiere hacer terrestre, una invasión terrestre. Entonces, ¿qué se está diciendo en Israel? Sería la pregunta. ¿Qué se escucha en Israel? ¿Va a durar mucho la guerra? ¿Va a durar poco? Ya, por lo menos mis amigos, me dijeron también vas a volver a ser llamado, no me dijeron la fecha, pero también va para largo. Conozco a alguien que fue llamado por un mes y ya le dijeron, o sea, la semana pasada le dijeron 90 días. Imagínate, pasar de un mes a 90 días de reservista es como, o sea, no, el que no haya estado en una situación así no creo que entienda el voltaje que eso significa para la familia, para él. Es muy grave y no sé si en la historia de Israel vimos algo de ese nivel, ni siquiera en la guerra de... Bueno, sí, en la guerra de Yom Kippur hubo un escenario, sí. Después de la guerra de Yom Kippur fue también reservistas como eternos, pero no es algo que habíamos vivido algo así. Porque por lo menos yo, bueno, sí, yo estuve 3 meses seguido y fue muy feo, fue muy estresante, pero es un escenario que después de que ya pasaron 2 años de estar así, sí, no es que se habla de esto, ya de facto ya hay personas que recibieron el Miluim por 3 meses. Entonces, esto va para largo. Ok, nuestro querido Shimon, no le tengo que dar permiso yo, él nos está ayudando con el Zoom, así que adelante. Gracias, Rabino. Buenas tardes, Rab Jacob. ¿Qué mensaje nos daría a los padres de nuestro caso, que nuestra hija entra ya en unas semanas como soldado solitario al ejército y pues nosotros aquí a la distancia, ¿no? Y sobre todo, El consejo ellos, es para el padre. ¿qué le darías para ella, para su incorporación? Ok, para ella, así, que hable y se comunique con personas que ya pasan por eso. ¿Por qué? Porque uno cuando está en el ejército como soldado solitario se siente como en la neblina y uno no sabe si el siguiente paso es un precipicio. Pero cuando uno conoce a alguien que ya hizo ese camino, es como si te iluminan el camino con una antorcha en la niebla. Entonces, ya puedes ver todo. Las opciones, por ejemplo, si tú empiezas el ejército, la unidad en la que estuviste te puede ayudar en lo que quieres hacer después.
sabes qué quieres hacer después, puedes estudiar, que puedes ahorrar este tiempo. ¿Cuál es la mejor forma de ahorrar? ¿Dónde puedes vivir? Entonces, o qué becas te pueden dar después? O todas estas cosas se pueden empezar a armar ya. Entonces, mi consejo sería que se comunique con personas, por ejemplo, yo, si quieres enviarle mi número y aparte si el Rabiana puede pasarte y le doy una guía mucho más personalizada si es necesario y así que tenga mayor éxito. Entonces creo que la experiencia o sea, cabalgarse en la experiencia de otros. ¿Y que terminar el consejo, qué le decís a la familia? Ah, bueno, a la familia. No estoy muy seguro porque yo no lo viví desde ese lado de vista, pero que estén orgullosos. Les puedo decir que uno dice que el sionista es la persona que va al ejército, pero el sionista creo que es el papá o la mamá, que dejaron que el hijo vaya a hacer tremenda, entre comillas, locura, ¿sí? Entonces creo que los que en verdad están mostrando un amor por Israel tan grande son justamente ustedes. Entonces, no sé. Aún no estoy en las condiciones de darte consejos porque no me siento en esa capacidad, pero sí de decirte que pueden estar sumamente orgullosos porque piensa a los que me están oyendo. Yo estoy en el Gidon Tanaj, en el concurso mundial de Tanaj. Creo que lo que estamos viviendo ahora es un momento tan histórico que las historias del Tanaj se quedan en pañales. No estoy exagerando. De que se bajen a la cúpula de Irán en 8 horas es... O sea, ni en el Tanaj se les hubiera ocurrido algo tan inverosímil. Pero Israel lo está haciendo. Entonces creo que el hecho de que tu hija esté tomando parte en el ejército en el momento más histórico, o bueno, en uno de los momentos más históricos, porque esto va a quedar en libros. Y los tataranietos de ustedes del lado de tu hija van a decir, Wala, ¿sabían que mi tatarabuela estuvo en el ejército y cuando fue la guerra con Irán? Y como, o sea, va a ser un hit, así que pueden estar orgullosos de que dejaron un legado muy grande. Ok, Aviona, tengo una pregunta más. Hoy leí en las noticias que Netzach Yehuda, la unidad ultra religiosa, tuvo un conflicto con CNN. ¿Cuál fue el conflicto por lo cual lo suspendieron a Netzach Yehuda? Porque es una unidad ejemplar de ultra religiosos que se enrolaron en el ejército y que cumplen todas las reglas religiosas y al mismo tiempo guerrean y que ahora algo metieron la pata con CNN. ¿En qué consistió? Dice, como no entendí. Sí, la verdad, Raf, me enteré de la noticia en grande, pero no examiné mucho a fondo porque como que no me importa tanto, ¿sí? O sea, CNN han sido muy hostiles con nosotros, a diferencia, no, hay un más hostiles, pero CNN, entonces creo que ellos partieron de ese punto de partida, pero más allá no leí. Lo que leí es que, y esto es para apaciguar a las personas que están diciendo, oh, qué malos los soldados, fueron sancionados. Efectivamente, la unidad fue castigada por esto. Pero ¿qué hicieron? No, ¿Cuál es el tema? ni siquiera, como que detuvieron a un equipo de CNN que estaban grabando y los detuvieron de una forma muy brusca. ¿M? Ah, Pero ok, los detalles de qué tan brusco fue, no sé. ya. Y queda mal para PR, para Public Relations. Claro, es que si grabas a un soldado gritándote y apuntándote un arma, se ve mal, por supuesto. ok, Bien. Pero Rafa, a propósito, o sea, yo me acuerdo cuando íbamos a hacer operaciones en Judea y Samaria, siempre estaban los camarógrafos, los suecos y todos los escandinavos, y siempre estaban ahí esperando, y cuando había acción, o sea, literalmente eran como los árabes lanzando piedras y ellos así, chile, esperando, y apenas nosotros íbamos a lanzar como el gas de dispersión y eso, ¡pum!, las cámaras encima. Entonces también hay que tomar en cuenta que quizá, como dice Raf, quizás como todo lo que se proyecta hay que apaciguar los fuegos, especialmente en este momento, pero ah, sí son ellos. ok, perdón. Vamos, Rab, estamos abusando de su tiempo, me refiero a Rabiaco. Quiero dejar la última pregunta a mi hermano. Después de eso, Besat Hashem, el Rab Goldschmidt va a ser el cierre, así que por favor, Rab, usted podría salir si no tiene el tiempo, pero si lo necesita, pero quería que la gente, por favor, también se quede para escuchar después a nuestro Rab. Nisim, por favor. Rabiaco, le quería preguntar si, en base a esto que está contando de las cámaras y que preguntó acá el Raúl Goldschmidt de cómo son los periodistas y cómo es el mundo, ¿no pensás que, vos que estuviste ahí viviéndolo en primera línea, ¿no? ¿No pensás que somos demasiado buenos el Tzal, Am Israel, y como
demasiado así. No habría que, como que siento que con la sangre nuestra, de nuestro pueblo, se paga el querer ser tan humanitario, hacer todo tan preciso y avisar. La cuestión es que ellos tiran bombas de racimo y nadie dice nada. La cuestión es que ellos juegan sucio y nosotros tenemos que jugar limpio. ¿Pensás que es correcto esto por un tema de ser la luz del mundo y sacrificar a nuestros hijos? ¿O deberíamos ser un poco más duros, en tu opinión? Yo creo que deberíamos ser más duros, sin duda alguna. Pero les voy a contar una historia chistosa. Yo la mayoría de mi servicio lo pasé en Siria. Y yo me acuerdo que una vez hablé con los cascos azules. Esos son la ONU. Y yo me acuerdo que estaba prohibido hablar con ellos, pero uno habla con ellos. Y yo les pregunté, oigan, ¿qué opina usted? Y yo, un soldado así de esos europeos gigantes, ¿qué opina usted del conflicto acá en Israel? Y yo estaba convencido que era como uno de los conflictos más duros del mundo y el tipo se explotó de la risa y me dijo, ¿conflicto de Israel? Acá me dijo, hombre, yo estuve en Afganistán, estuve en África y me dijo, en África las tribus se comen al enemigo sin sal, o sea, se los comen. Y digo, acá, el conflicto de Israel es un chiste. Em, a propósito, a esos mismos soldados los secuestraron. El Jabhat el-Nusra los secuestró. Y nos tocó ir a entrar a darles comida, una operación, un video así, pero eso es solo para otro foro. Pero eso solo muestra que para las personas que están acá entienden que es un bluff. Por eso sí, yo creo que somos unos buenitos, pero se espera mucho de nosotros. O Yo sea, somos... ah, para que vea que siempre veo sus videos, y me parecería importante que usted lo remarque ahora también para que yo vaya haciendo el cierre. La visión occidental y la visión, digamos, de Oriente de las cosas y cómo el mundo ve las cosas diferente. Entonces quería que usted por favor también nos explique eso, que lo explica en algunos videos. Sí, que este conflicto no se puede entender con las lentes occidentales, porque, y esa es, creo que la solución viene de allá, de hecho, porque como este conflicto, uno escucha en una frecuencia a Donald Trump hablando de acuerdos y vamos a hacer el tratado y economía, y en la otra frecuencia uno escucha a Irán diciendo yihad, martirio, shahada, Allahu Akbar. Y son dos idiomas distintos, están hablando cosas distintas, tú no puedes conciliar esto. Entonces, para entender el conflicto te tienes que quitar, o para por lo menos para entender qué decía Sinwar, o sea, qué decía el Ayatollah y el nuevo, tienes que quitarte los lentes y el auricular occidental y ponerte el de yihadista y entender cómo habla un yihadista. Por suerte, los judíos estamos en los dos mundos, sorprendentemente, el único pueblo que por un lado, trajo personas que están en el mundo del Islam, en los países del Islam en gran mayoría, y otros que están en el mundo Ashkenazí. Entonces tú tienes a personas que son un judío ortodoxo, que es ingeniero químico y está haciendo maestría en filosofía judía y está en la academia y entiende política, pero también es una persona que estudia Talmud y estudia y sabe Corán y sabe árabe. Entonces, creo que por eso Israel somos la solución del mundo, porque somos la llave para entender el lenguaje de los dos mundos que están chocando. Nuevamente, Irán es la hegemonía de la aspiración de que te tienes que rendir ante Alá, eso significa Islam, versus la ideología opuesta, la materia importa. Entonces creo que Israel somos la conciliación de ellos, porque hablamos ambos idiomas. Entonces creo que va por allá. Bueno, Rob, no me queda más que agradecer. Ahora le agradezco mucho, estamos en contacto. Le voy a pedir al Rav Goldschmidt que nos dé también su opinión, todo Sí, lo dicho. sí. Bueno, ante todo, quiero expresar felicitaciones a la Villa Yona de que tuvo la iniciativa de convocarnos y de convocar a Jacob en mis Zooms, que los hago generalmente en el horario de Abdalá, no, no cabría tu horario en la madrugada y realmente muy muy bonito. Creo que eso es un abrebocas para más actividades de este tipo, ya que conectamos a un grupo de gente y hacemos Asbará a nuestra manera y con la grabación todavía va a llegar a mucho más gente. Y Jacob, para nosotros tú eres un motivo de muchísimo orgullo porque el semillero fue un semillero de acá, pero que tú lo supiste desarrollar y desenvolver y crecer y llegar a mucha gente y tener ideas muy claras. Y creo que la combinación esta
realmente es Leshem Shamaim. Eh, no siempre estoy de acuerdo contigo, eso hay que dejar claro de que, ¿sí? Creo que tu respuesta sobre el Haredim en mi gusto es demasiado debilucha. Eh, y ahí tengo discusiones también con Nisim. Eh, realmente, pero creo que es muy, muy, muy bello ver cómo tu interés no solamente teórico, porque estás al pie del cañón, enfrentando a través de las redes todas estas situaciones, con la cabot y Shezeyen Nelech Mijail el Jail, que vayamos paso a paso cada vez más. Y ojalá que este Pesach nos traiga por lo menos un poquito un respiro en esta, por lo menos que puedan, como salió un video, Let My People Sleep, en vez de Let My People Go, Let My People Sleep. Sí, sí, que tengamos una braja y una yeshua. Shkoyach. Shkoyach, Shkoyach. Pesach Kayal Besamea, muchas gracias. Gracias a todos por estar. Recuerdo el canal del rabino es Filosofía Judía, el canal de Rabiaco. Muchísimas gracias. Gracias, Rao. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, nuevamente, al Rafa, también Goldschmidt, Kayal por Besamea. su... Muy bueno, muy bueno, Yala. muy bueno. Yala, Saludos a tus hermanos, por favor, a los guerreros. obvio, obvio, yo les A digo. tus padres y a tus padres, Y toda la a barra. tus También. padres y a tus hermanos, y gracias, Jacob. Lo Bien. mismo, Barda. Gracias, Saludos. Rabino. Gracias, los dos rabinos. Gracias a todos, buenas tardes. Excelente presentación.